¿Qué tal, Jorge? Buen día, un gusto de estar contigo. Bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, mira, a partir de que tomamos conocimiento por unos posteos en la red X de ANCAP diciendo que el día domingo 3 de agosto había una pequeña pérdida de producto en la terminal este, o sea, en la boya petrolera, bueno, allí inmediatamente los pasos que dimos fue de realizar pedidos de informe, que es el instrumento que tenemos los legisladores para poder obtener información, y así lo hicimos tanto a ANCAP como al Ministerio de Ambiente, que tiene mucho que ver en esto, como también al Ministerio de Defensa Nacional, con destino a la Armada Nacional y a Prefectura Nacional Naval, que también tienen la función policial, digamos, de la costa de nuestro país. Ese fue el primer acto parlamentario. A partir de ahí, la información que ha surgido ha sido muy escueta por parte de ANCAP. Sí, a 48 horas nos enteramos de que al petrolero que estaba descargando allí, que era el Eagles San Francisco, lo desviaron a la zona Delta, que es una zona del Río de la Plata que está más alejada y con más seguridad para que estos barcos allí operen. Y bueno, y desde ese momento empezaron a aparecer, a partir del jueves, distintas denuncias de manchas de hidrocarburo, primero en Sauce de Portezuelo, Ocean Park, después en José Ignacio, en la parada 30 de La Mansa, en El Chorro, que nosotros obviamente no tenemos elementos para decir que tengan que ver con esta falla que existió o que existe en la boya petrolera. Pero la ausencia de explicación, la ausencia de una comunicación verdaderamente contundente por parte del ente ANCAP, hace que la gente obviamente pueda especular. Qué casualidad que el día que anuncian que hay una pérdida empieza a aparecer hidrocarburos en las costas, o empiezan a aparecer, como mostraba días pasados Tesore de su ONG, pingüinos empetrolados. Entonces, en el día de ayer, que fue la primera sesión de la Cámara de Diputados después de este episodio, también hicimos en la media hora previa un planteo con destino a las mismas autoridades pidiendo explicaciones. Lo único que ha existido en estos días fue una entrevista de un colega tuyo, Jorge, con la presidenta de ANCAP, que ha minimizado el hecho, que ha dicho que el vertido ha sido no más de un balde como el que hay en cualquier casa de familia. A mí verdaderamente me deja muy preocupado, porque nos dicen que están los buzos trabajando a 20 metros por debajo del nivel del mar en una pérdida de una vieja soldadura de este sector de la boya petrolera, y todos los que conocemos cómo está el mar siempre de picado en esa zona, la profundidad que allí hay, ¿cómo con una pérdida de 20 metros de profundidad se puede saber que lo único que se vertió fue el tamaño de un balde, que son 4, 5, 6 litros? Entonces, hay muchas preguntas para responder, hay muchas dudas. El intendente Abella ha aparecido hace 2 o 3 días diciendo también que no ha tenido información y pidiendo protocolos de actuación, porque además la intendencia tiene mucho que ver en esto. Es a quien se la llama, a quien se recurre cuando hay que salir a hacer, por ejemplo, la limpieza de las playas. Estamos muy cerca de una temporada de verano. Nuestro balneario es el principal destino turístico del país. Uruguay tiene una grifa que es Uruguay natural, y por lo tanto este tipo de noticias ocupando los titulares de prensa no son buenos. Así que lo que queremos es información seria, información contundente, que es lo que creo que aventa o aleja todas estas suspicacias y sospechas que la gente, obviamente con razón, tiene cuando estas cosas suceden. Las acciones de reparación son de responsabilidad directa de ANCAP, pero no son supervisadas por ningún otro organismo. Bueno, lo que yo tengo entendido que la reparación obviamente es responsabilidad de ANCAP, pero que allí existe, tanto por parte de Prefectura Nacional Naval como del Ministerio de Ambiente, seguimiento, y obviamente por la injerencia que ambos tienen, y controles respecto a esto. Por ejemplo, yo me he comunicado con gente de Prefectura que me dice que la indicación de que el barco se fuese 2 días después de esta pérdida a la zona delta del Río de la Plata fue una indicación de Prefectura, porque así tiene que actuar, y Prefectura no va a permitir que el barco retorne a la boya petrolera hasta tanto no esté reparado y haya seguridad, y el barco hoy sigue ahí. Y hay otra cosa que nos dijimos, Jorge: los costos para ANCAP son de entre $80.000 y $100.000 por día, cuando un barco está detenido a la espera de poder descargar su carga, en este caso su combustible, los 2 millones de barriles de petróleo que tiene encima esperando ser descargados en el Uruguay.
Lo que decías de la manifestación de la presidenta de ANCAP, a mí también me llamó la atención. Primero porque me pareció un ejemplo inoportuno en un momento de tanta incertidumbre. El hecho de pensar que solamente un balde de petróleo fue lo que se derramó, teniendo en cuenta que estamos hablando de un lugar donde se descargan miles y miles y miles de litros de petróleo cada vez que un barco se atraca allí, ¿verdad? Pero a su vez también quiero pensar que en los hechos no debe haber mucha experiencia de situaciones como esta y de acción del personal para solucionar el tema. De repente, lo que aquí ha pasado es que se encontraron con un problema con mucho más dificultades de lo que en el pasado ha sucedido. No han podido reparar definitivamente y la pérdida de repente sigue existiendo. Lo que me llama la atención de que de alguna forma se quiera minimizar por parte de ANCAP y no de repente reconocer la dificultad. ¿Podemos estar pensando más o menos lo mismo? Coincido absolutamente contigo y te agrego un elemento más. En esa entrevista la presidenta de ANCAP nos dijo que el Uruguay ya previó en estos días comprar combustible destilado directamente en el exterior. O sea que están previendo de que van a haber dificultades. Cada 20 días llega aproximadamente un petrolero a descargar hidrocarburos a la terminal de la boya petrolera. Nos están transmitiendo algunas fuentes de que ya habría otro barco que le tocaba llegar ya en estos días a volver a descargar, por lo tanto se estarían acumulando 2 barcos en espera. Lo que no sabemos es cuál es la falla, si estamos esperando un repuesto, si nuestros técnicos son capaces de resolverlo, si esto va a llevar una semana, 10 días, un mes, 5 meses. O sea, hay una tremenda incertidumbre y además tú decías algo muy claro. Un barril de petróleo son aproximadamente 159 litros. Y este petrolero tiene 2 millones de barriles de petróleo. Tú imagínate con la fuerza que esos barcos descargan cuando se conectan las 2 puntas, la del barco con la de la boya petrolera, con la fuerza, con la intensidad que eso descarga hacia lo que son los tanques y después hacia el oleoducto. Hay una fuga a 20 metros abajo del agua y lo que se pierde es el tamaño de un balde de una casa. Quedan muchas dudas, no cierra por ningún lado, entonces lo que estamos necesitando son respuestas concretas, y si tienen que ser respuestas técnicas, bueno, que lo sean, tienen que serlo. Queremos saber qué está pasando ahí abajo, cuál es la rotura, qué están haciendo los buzos, como tú decías, si hay personal capacitado, si hay que llamar gente de otro lado. En el mundo las boyas petroleras no son muchas. Me hablan que de las características que tiene la de terminal no hay más de 3 o 4 en el mundo. Generalmente son muelles fijos, con dispositivos como para descargar con otra seguridad, y no en esto que obviamente es una boya, como su nombre lo dice, que tiene movimiento, que no está fija, que requiere una serie de procedimientos cada vez que se va a descargar. Bueno, en esta oportunidad hubo dificultades, no sabemos si en otras oportunidades no las han habido y no sabemos si no las van a seguir habiendo, hasta tanto quien hable, que hable ANCAP, que hablen las autoridades. Sí, además hay algo, Federico, que creo que a cada uno de nosotros en algún momento se nos pasó por la cabeza. Sabemos lo que es el océano en esta zona, sabemos lo que significa el salitre, una obra que tiene más de 50 años de instalada, que todo el material que se ha utilizado es en base a metales, ¿sí? Uno se pregunta cómo está eso a 20 metros de profundidad después de 50 años, ¿no? Entonces, 20 metros. A 20 metros. Es de sentido común tener cierta incertidumbre sobre el tema, ¿verdad? No, y con antecedentes que han habido. Nosotros en el primer pedido de informes, y ayer también lo decíamos en la Cámara, aprovechamos para preguntar otra cosa. Tú sabes, Jorge, que yo viajo todas las semanas a Montevideo para estar en el Palacio Legislativo en las sesiones. Y una vez y otra vez y otra vez en el puente del Arroyo Solís me encuentro con maquinaria, con personal y con camionetas de ANCAP sobre la senda sur, digamos, de la doble vía esa que tiene el puente antes del peaje Solís, donde siempre están los logos de ANCAP y trabajando allí, y están con esos aros que ponen en el agua, que son obviamente para prevenir que se expanda cuando hay una pérdida.
Ahora, todos recordamos que hubo una pérdida el año pasado. Ahora, ¿qué es lo que está pasando ahí? Que sistemáticamente, semana tras semana, están operando. La presidenta dijo que ahora está pasando lo mismo en el segundo puente de la Barra, o en el puente de la Barra, y que son mejoras o prevenciones o arreglos del oleoducto. Ahora, el oleoducto ese tiene 150, 160, 170 kilómetros. Y como tú decías, fue construido en la época de la dictadura, en la década de los 70. ¿Qué es lo que está pasando en todo eso, no? Y me parece, yo ayer lo decía en la Cámara, no está haciendo agua ANCAP, creo que está haciendo petróleo por varios lados, y creo que me parece que la población, y sobre todo en un departamento como el nuestro, te lo vuelvo a reiterar, todos sabemos cómo se aprovecha por parte de nuestros competidores una noticia de que en las playas de Punta del Este haya hidrocarburos. Entonces, falta todavía para la temporada, pero tenemos que poner las barbas en remojo, tratar de resolverlo, porque esto no puede ser simplemente 80 o 90 mil dólares de costo por día para ANCAP, sino que puede terminar siendo un costo mucho mayor para el país, con una imagen, como nadie quiere volver a vivir lo que nos pasó aquella vez con el petrolero San Jorge hace tantos años, ¿no? Volvemos al principio. Impensable hoy en día suponer de que se va a construir en ese lugar, ahí en José Ignacio, una olla de estas características, ¿no? Y que vaya entubado por 150 kilómetros bajo tierra el petróleo. Realmente, nunca debió de existir una obra de estas características en un lugar de estas características. Empecemos desde ahí, ¿no? Un capricho del Goyo Álvarez, ¿no? Sí. Sí, es así. Tiene autor. tiene autor la idea, tiene autor, sí. Está. Y en aquel momento ya nosotros éramos gurises y ya nos dábamos cuenta. Pero ¿cómo van a hacer? Porque te llamaba la atención. Bueno, sin embargo, es lo que ha estado pasando. Federico, para ir redondeando la conversación, en tu pedido de informes, ¿qué elementos principales incluyes? Bueno, en primer lugar, de cuánto estamos hablando de la pérdida. En segundo lugar, de qué material. Todos suponemos que es petróleo, pero ANCAP dice un producto. En tercer lugar, qué es lo que se rompió, qué perspectivas hay a futuro de arreglarlo, qué costos paga ANCAP por estos datos que tenemos, la demora de descargar, qué costos paga además el país en la imagen frente a todas estas empresas que ya empiezan a ver que, bueno, ir a Uruguay, cuidado, que capaz que no te lleva 2 días, sino que te tenés que quedar 10 o 15 días. Estos barcos no solo vienen a descargar a Uruguay, tienen un cronograma de descargas. Entonces terminamos siendo un ejemplo de un lugar en donde no funcionan las cosas. ¿Qué impacto medioambiental ha tenido? ¿Cuál fue la tarea que tuvo que hacer Prefectura Nacional Naval y la Armada Nacional? Todos vimos helicópteros días pasados sobrevolando las costas, tratando de identificar si había alguna mancha de petróleo. Bueno, o sea, las preguntas que haría cualquier ciudadano transmitidas desde el Parlamento Nacional en nuestro rol de contralor. Yo espero que lo contesten rápidamente y que se eche luz sobre todo esto. El intendente también ha estado reclamando información. Si no logramos esto a la mayor brevedad, no nos va a quedar otro camino más que convocar a las autoridades correspondientes, a la Cámara, a la comisión correspondiente, para que puedan dar las explicaciones que todos necesitamos saber. Te agrego otra pregunta. ¿Tiene el país un plan B si llega a la conclusión de que esto más tarde, más temprano colapsa y que el país tiene que buscar otra forma de seguir recibiendo el petróleo? Porque hasta ahora es un tema que nunca se ha planteado, pero ya a esta altura tenemos que tenerlo como una posibilidad latente allí a muy corto plazo, ¿no? Lo desconozco, nunca escuché, por lo menos en los últimos tiempos, hablar de un plan B ante una circunstancia de este tipo. Federico, gracias por tu tiempo. Un placer, Jorge, un gusto como siempre.